Bien, en la clase de hoy vamos a terminar la parte de nomenclatura. La clase pasada hemos hecho nomenclatura. ¿En qué consistía la nomenclatura? ¿Alguien se acuerda? Sí, nadie se acuerda ya. Al menos saben que es algo de química, ¿no? Nomenclatura química se refiere a nombrar los compuestos químicos. Eso es, ¿ya? Nomenclatura viene de nombre, inorgánica, pues de los compuestos químicos inorgánicos. Dentro de estas vamos a estudiar a las distintas funciones. Funciones que van a estar originados por un lado por el oxígeno y por el otro lado por el hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el oxígeno es muy abundante. El oxígeno lo tenemos en un porcentaje más o menos de 21% de todo el aire es oxígeno. Es decir, nosotros respiramos muchos gases, pero nuestros pulmones tienen la capacidad de seleccionar al oxígeno y al resto botarlo por la expiración. Ese oxígeno a nosotros pues nos da vida. Pero ese oxígeno, como es muy abundante, el aire es muy abundante, entonces entra en contacto con muchos elementos, con mucha materia. ¿Y qué hace el oxígeno? Lo oxida. Es por eso que a partir de un elemento que puede ser el metal o también puede ser un no metal, en contacto con las moléculas del aire que están en forma de O2, van a formar distintos compuestos. Si es el metal el que recibe al oxígeno, el compuesto que forma se llama óxido, pero básico. O también se llama óxido metálico. Y cuando el compuesto, el no metal, se encuentra con el oxígeno, ahora forma un óxido, pero del tipo ácido. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de óxidos. Óxidos básicos, que es el oxígeno con el metal, o también hay óxidos ácidos, el oxígeno con el no metal. El día de hoy vamos a seguir trabajando acerca de estas otras funciones que se generan cuando los óxidos entran en contacto, pero con otra sustancia que también va a estar presente en el aire. Principalmente, por ejemplo, en el aire húmedo como el de Lima. ¿Por qué decimos que en Lima hay una humedad relativa de más de 90%? ¿Qué significa humedad relativa? 90%. Significa que hay moléculas de agua que están allí suspendidas en el aire y que cuando nosotros respiramos también estamos respirando al agua. Entonces, esta también molécula presente en muchos lugares, el agua entra en contacto con estos óxidos y ¿qué sucede? La transforma a nuevas sustancias. Los óxidos, entonces, al entrar en contacto con agua, van a formar diferentes compuestos. Por aquí tenemos, ¿qué sucede si es el óxido básico el que entra en contacto con el agua? Si es el óxido básico el que entra en contacto con el agua, lo que forma es un ácido. Como este ácido contiene oxígenos, porque todo viene de oxígeno, 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 a ese ácido recibe el nombre de oxácido. Oxa viene de oxígeno. Ya, ese viene a ser la formación. Y por el otro lado tenemos perdón, esta parte se acabó. El óxido ácido viene de aquí. El ácido oxácido se forma cuando el óxido ácido forma más agua, forma ese ácido oxácido. ¿Por qué? Justamente el nombre nos dice óxido ácido. ¿Por qué se llama óxido ácido? Porque al encontrar al agua, forma el ácido. El otro, el óxido básico, al encontrar al agua, forma la sustancia llamada hidróxido. Hidróxido es una base, por eso se llamaba óxido básico, porque en contacto con el agua forma una base llamada hidróxido. Entonces, ¿cuáles son las funciones químicas más importantes que vamos a nombrar y hallar la fórmula? Son los óxidos y son los hidróxidos y los ácidos.
Pero hay una tercera, que esta se da cuando estas dos sustancias se combinen, se unan. Cuando estas dos sustancias se unen, forma un compuesto iónico llamada sal. Y tenemos ahí la última función química que vamos a estudiar. ¿Qué se estudia en nomenclatura? Entonces estudia las funciones óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. ¿Qué más? Se estudia las fórmulas y los nombres de todos estos tipos diferentes de funciones inorgánicas. Y aquí tenemos la clase que ya cargó, felizmente ya cargó. Está dando vueltas todavía. Nomenclatura inorgánica 2, entonces empezamos. No, no empezamos. Está cargando todavía. Mm, Un momento, he dejado de compartir para poder revisar a ver si puede abrir o si es porque se está compartiendo el que no se abre el archivo, el documento. Ya cargó. Entonces vamos a volver a compartir. Ahí está. Entonces, la nomenclatura inorgánica vamos a estudiar ahora a partir de los hidróxidos, que es un óxido metálico más agua. Y por otro lado vamos a tener los hidruros, que eso ahorita les hablo. Vamos a hablar sobre los hidróxidos, la formación y las nomenclaturas. Aplicaciones de los hidróxidos y los hidruros. Y a resolver los problemas. Entonces rápidamente vamos a completar nuestro cuadro mapa mental. Estos son las funciones, pero funciones oxigenadas. Porque todo viene a partir oxigenados. Todo viene a partir del oxígeno, que entran en contacto con los elementos oxigenados. Pero existen otros tipos cuando es no el hidrógeno, sino es, perdón, no el oxígeno, sino el hidrógeno el que entra en contacto con los elementos químicos. Entonces, cuando el hidrógeno, hidrogenados le vamos a decir, entra en contacto con los elementos, se van a formar otros compuestos. Así, por ejemplo, el metal entra en contacto con el hidrógeno. El no metal entra en contacto con el hidrógeno gaseoso. Y al entrar en contacto, lo que va a formar se llaman hidruros. Cuando es el metal que se une con el hidrógeno, se llama hidruro metálico. En cambio, cuando es el no metal el que se une con el hidrógeno, hay dos tipos. Hay los hidruros especiales y hay los llamados hidrácidos. Los hidruros especiales son aquellos elementos que están ubicados 3, 4 o 5A. En cambio, los hidrácidos son los que están ubicados en el 6 y 7A de la tabla periódica. Este hidrácido, solo estos hidrácidos, cuando entran en contacto con el agua, con el H2O, lo que forman son ácidos.
Estos ácidos se llaman hidrácidos. A diferencia de los oxácidos, ¿cuál es la diferencia principal entre los hidrácidos, ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos? Es que se llaman ácidos oxácidos porque contienen oxígenos. Oxo es por oxígenos. Y si en la fórmula no ves oxígenos, se refiere al ácido hidrácido. Al igual que este ácido entra en contacto con el hidróxido y forma la sal. Forma una sal, bueno, aquí lo vamos a ver así. El, el hidróxido va a encontrarse con el ácido hidrácido y forma otra sal, también llamada sal. Pero hay dos sales diferentes dependiendo de qué, del ácido que reacciona. Cuando el ácido tiene oxígeno se llama sal oxisal. Y cuando es el ácido hidrácido el que se encuentra con el hidróxido, no contiene un oxígeno y por lo tanto se llama sal aloidea. Entonces, este vendría a ser el mapa más, digamos, general para la determinación de distintas funciones. La clase de hoy consiste en estudiar a estos de aquí, llamados hidróxidos, y a estos de acá, llamados hidruros. Y vamos a ello. Empezamos por los hidróxidos. Los hidróxidos son llamados bases, sustancias bases. Ejemplo de hidróxido, ¿dónde tenemos nosotros hidróxido? Pues cuando nos bañamos, usualmente el jabón, al tocar el jabón, lo sentimos untuoso, resbaloso. Igual que el jabón lo notan resbaloso, los hidróxidos también son así. Son un tanto viscosos, resbalosos. Al momento de lavarse la cara, en algún momento han sentido el sabor del jabón y es amargo. Principalmente estos jabones de glicerina, estos principalmente tienen mayor amargo. Y es los hidróxidos el que le da el sabor amargo del jabón. Hablando de amargo, en Israel, antiguamente, donde era la Edad Media, estaban gobernados, la máxima dirigencia del Estado estaban dirigidos por sacerdotes. Y los sacerdotes te decían, a ti mujer que tú has pecado y has traicionado a tu esposo, te condenamos al trago amargo. ¿Qué era el trago amargo? Pues era un conjunto de hierbas que el sacerdote fabricaba, preparaba y le agregaba hidróxidos. Estos hidróxidos también le daban mayor sabor amargo y la característica principal de él es que degrada todo tipo de materia. Entonces imagínate si degrada todo tipo de materia, degrada la ropa, degrada tu piel, degrada hasta tus huesos, que no va a ser cuando lo toman y pues lo que causaba a esas mujeres. Pero misteriosamente en esa época, las culpables, las que morían por el trago amargo, eran solamente las mujeres del pueblo. Mujeres con adineradas, con riqueza o de la nobleza no morían. ¿Y por qué? Porque pues sobornaban al sacerdote, le daban dinero al sacerdote para que éste le agregue todas las hierbas, excepto el hidróxido. Y así lo tomaban frente a todo, porque esa era algo, una acción en la plaza central donde todo el mundo veía y quería ver pues si era culpable o no era culpable. Y en realidad veían cómo se muere la persona. Pero bueno, veían cómo algunos sí se salvaban y eran exculpados de cualquier pecado que le habían inculpado, o era pues muerto por sus propios pecados, les decían. Entonces, esa era la aplicación de los hidróxidos. Los hidróxidos consumen todo tipo de materia orgánica. Y es por ello se dice que es cáustico, es dañino para el organismo. Los hidróxidos vamos a nosotros a representarlos, vamos a conocerlos si es que aparece esta fórmula general. Vamos a ver oxígenos e hidrógenos juntos, junto a un metal, cualquier metal. Y aquí va a aparecer un número,
un número que lo vamos a poner X, pero es un número general. ¿Cómo obtenemos esta fórmula? Esta fórmula la calculamos al unir, el OH, que es el ion característico del hidróxido, que se llama ion hidroxilo, el 1 menos, ese es su estado de oxidación del OH, 1 menos, que viene con el metal viene aquí, pues le encuentra el OH y le dicen y conversan y dicen hay que formar una familia. Y para formar la familia de los hidróxidos, pues ellos intercambian algo. En este caso intercambian estado o número de oxidación. La carga del X se pasa al OH, ahí está. El 1 del OH pasa al metal, que ya no se escribe. Y así hallamos la fórmula. ¿Sí? A ver, ustedes saben metales, conocen a los elementos metálicos. ¿Alguno de ellos me podrían decir? Un metal que conozcan. Sí, vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? ¿Algún metal? Nada. Un metal que conozcan. Hay más de 80 metales. Uno que conozco. Ajá, por aquí. Ah, ya, el magnesio, ahora sí. En miligramos decía yo al inicio. Muy bien, Paolo. Entonces el magnesio, gracias. Ajá, el magnesio. Entonces el magnesio se encuentra con el OH. Entonces por aquí vamos a dibujar ya el OH. Entonces se encuentran y pues dicen, primero conversan, ¿no? Se conocen y luego deciden formar familia. Pero ¿qué sucede? Que el OH ya tiene ya un valor asignado, -1. Ese es siempre del OH -1. El magnesio, ese es el que está desconocido. Entonces el magnesio depende del grupo donde se encuentra, vamos a ver sus estados de oxidación. Por ejemplo, el magnesio, ajá, el hierro también. Ah, ya, entonces por acá voy a ir colocando al hierro, ¿no? El hierro es Fe. Y se encuentra también con el OH. Muy bien, gracias, Romero. Ahí está. Y ahí siempre el OH con uno menos, ya está. Ahora, ¿qué sucede? Que el magnesio se encuentra en el grupo 2A. Y como este se encuentra en el grupo 2A, su estado de oxidación es +2 por el grupo. Si está en el 2A, +2. Si está en el 1A, +1. Y lo que hacen ellos es, pues, intercambio. Intercambio, en este caso, estado de oxidación. Solo el número se intercambia. Es decir, que el magnesio se quedó con 1 y el OH se quedó con 2. Y así determinamos la fórmula de este hidróxido. Bien, cruzamos. A ver, acá me habían dado otro ejercicio. El hierro. El hierro es un elemento del B, y como es del B, sus estados de oxidaciones no son conocidos. ¿Ah? Así es que yo les voy a decir que es +2 y +3. Entonces, si yo les ayudo que es +2 o +3, bueno, depende de con cuál quieren que actúe. Con +2 o con +3. Pues puede que actúe con el 3. Como el 2 ya arriba lo hicimos, entonces acá el 3. Y hicimos el 2. Se escucha fuera eso. Bien, y acá tenemos el hierro y el OH. Se intercambian su estado de oxidación, se cruzan los estados de oxidación y te queda hierro 1 OH 3. Así hacemos la fórmula entonces. Sí, está claro cómo hallar la fórmula. El metal con su carga, el OH con el -1, se cruzan los estados de oxidación y ya tienes la fórmula. Ahora, vamos a ver el nombre. Para el nombre existe tres formas de determinarlo. Está el sistema UPAC. Vamos a poner por aquí. UPAC. Vamos acá. Ahí. Está el sistema UPAC, está el sistema Stock. Y finalmente está el sistema común. Común o clásica también se llama, o tradicional también. Entonces en la nomenclatura UPAC utilizábamos prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Esto es para determinar la atomicidad, la cantidad de átomos. Por ejemplo, ¿cuántos OHs hay? Hay dos OHs. Si hay dos OHs, ¿cuál era el prefijo para dos?
El prefijo para 2 es di. Di, porque hay dos OHs. El OH es el hidróxido. Entonces se llamará dihidróxido. Porque hay dos OH, dihidróxido. ¿De quién? Del elemento. ¿Quién es el elemento Mg? Ya, esa es la forma de nombrar según Yupac. Entonces voy a escribir con minúscula dihidróxido de magnesio. Ya, para que alcance todos los nombres, ¿sí, no? No alcanza. Ahí está. A ver, ¿y cómo sería según la Yupac para el hierro que está acá abajo? ¿Sí? A ver, ¿alguien por ahí? Como ahora hay tres OH, se llamará trihidróxido, porque hay tres OH, trihidróxido de hierro. Entonces la Yupac es así, usa prefijos. Di cuando hay dos, tri cuando hay tres. En la nomenclatura stock ahora va a utilizar números romanos. Estos números romanos van a confirmar el estado de oxidación con la que actúa el elemento químico que se une al OH. Así, por ejemplo, tenemos el hidróxido de magnesio. Y entre paréntesis y con números romanos establecemos con qué estado de oxidación vino el magnesio. Y el magnesio viene con 2. Entonces, entre paréntesis y en romanos, 2. ¿Ya? Entonces, simplemente en la stock usamos el formato hidróxido del elemento, hidróxido de magnesio, hidróxido de hierro. Acá también entonces será hidróxido de hierro. Pero entre paréntesis vamos a colocar el estado de oxidación del hierro. Aquí el hierro viene con 3. Bueno, podría haber sido 2 o podría haber sido 3. Vino con 3. Entonces voy a colocar entre paréntesis 3. Sí, entonces este 3, repito, viene del estado de oxidación con la que actúa. ¿Y por qué tengo que poner números romanos? Pues para diferenciarlos, porque el otro también se llama hidróxido de hierro. ¿Pero cómo los diferencio? Ah, porque entre paréntesis voy a colocar con cuál está actuando. Aquí será hidróxido de hierro 3, el otro, cuando actúa con 2, será hidróxido de hierro 2. Entonces, estos romanos nos permiten identificar cuál de los dos o más tipos de hidróxidos tiene ese elemento. Aunque el magnesio solo tiene un elemento, un estado de oxidación, no tiene más. Entonces solamente va a generar un compuesto. Entonces ya no es necesario colocar este 2. Ya no es necesario, porque no hay otro que se confunda. Entonces ya sabemos cómo es el hidróxido de magnesio. Ah, muy bien, me estoy quedando sin tiempo. Y la común utiliza terminaciones. Va a terminar en oso o va a terminar en ico, dependiendo de qué tipo de estado de oxidación está actuando. Recordemos que es oso cuando es el pequeño, ico cuando es el grande. ¿De qué estoy hablando? ¿Pequeño o grande de qué? Del estado de oxidación, el valor. Si es el pequeño o si es el grande. Si es el pequeño, terminará en oso. Si es el grande, terminará en ico. Oso o ico termina. Acá el magnesio solo tiene más 2, es decir, no tiene ni el más pequeño ni el más grande. No tiene, solo tiene único. Y la regla dice que cuando tiene solo un estado de oxidación, esta va a terminar en ico. Entonces ya vamos a llamarle al hidróxido magnésico. Hidróxido magnésico. Terminación ico, ¿por qué? Porque tiene solo un estado de oxidación. Así también vamos a llamarle al hierro. El hierro tiene más 2 y más 3, y aquí estoy utilizando el más 3, que es el mayor. Y como es el mayor, también termina en ico. Pero ahora el término es hierro. Pero en la común usa una denominación, un nombre antiguo, o como un antiguo tradicional también se le llama. Y el nombre antiguo del hierro es el ferrum, viene del ferrum. Entonces el nombre empezará en fer y terminará en ico. Será hidróxido férrico. Si aquí el elemento hubiese actuado con más 2, hubiese trabajado con el menor, se llamaría hidróxido ferroso. Terminación oso
porque hubiese actuado con el menor. Acá termina en ico porque actuaba con el mayor. Entonces son tres formas de nombrar a un mismo compuesto hidróxido. Por la IUPAC que usan prefijos di, tri, tetra, penta, etc. Con la STOQ que usa números romanos para diferenciar qué tipo de estado de oxidación actúa. Y la común que usa dos terminaciones, oso cuando es menor, ico cuando es mayor. Preguntas hasta acá. Teoría de los hidróxidos. Preguntas, dudas. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es la función hidróxido. Bien. Para terminar, la función hidruros. Los hidruros son pocos. La característica del hidruro es que son gases que, pues, en algunos de ellos van a formar ácidos. Los hidruros van a ser uniones de un elemento con el hidrógeno. Y el elemento tiene estados de oxidaciones diferente a lo que trabajan con otras funciones. Son estados de oxidaciones particulares. Estos dependen de la tabla periódica. Si el elemento está en el grupo 1A, tendrá su estado de oxidación. Si está en el 3A, diferentes. 4A, 5A, 6A y 7A. Recuerda que no menciono al 8A porque son los gases nobles y ahí los gases nobles no reaccionan. ¿Cuál es el estado de oxidación del elemento si está en el 1A? Pues será 1. Si está en el 2A, 2. Si está en el 3A, 3. Si está en el 4A, pues 4. Si está en el 5A, allá no es 5. Ahora disminuye. Ha subido hasta 4, ahora disminuye. 3. Luego 2. Y luego 1. Entonces voy arriba. 1, 2, 3, 4 y luego retrocedo. 3, 2, 1. Lo que sí, las cargas, los signos, son, las dos primeras son más son las primeras, y las restantes son negativos. Entonces acá será menos 3, menos 3, será menos 4, el otro será también menos 3, este será menos 2, y este será menos 1. Ya, esos son los estados de oxidaciones, entonces, con los que actúan los elementos frente al hidrógeno. Cuando el elemento pertenece al grupo 1 y 2A, se llaman hidruros metálicos. Ejemplo de hidruros metálicos del 1 o del 2A, tenemos al sodio que está en el 1A. Su estado de oxidación será más 1. Se encuentra con el hidrógeno, pero el hidrógeno dice, oye, pero yo era el más 1, le dice al sodio. No, yo ya llegué primero, así es que acostúmbrate y tú tienes que cambiar con menos. Bueno, el hidrógeno no le queda más que cambiar a menos 1. Nuevo estado de oxidación. Entonces, para hallar la fórmula, cruzan los estados de oxidación. Y el 1 del hidrógeno pasa al sodio, y el 1 del sodio pasa al hidrógeno, y así tenemos la fórmula de este hidruro. Sí, tenemos ahí. ¿Cómo lo llamamos? El nombre tiene este formato, hidruro de sodio, del elemento de sodio. Y así tenemos pues el hidruro de calcio, el hidruro de magnesio, el hidruro de oro, de cualquiera. Así se van a nombrar los los hidruros de no metales. Ahora, los complicados son estos de aquí.
porque estos son o forman hidruros del tipo llamados especiales. Son llamados hidruros especiales. Ellos son tan especial que todo es especial en ellos. La fórmula, el estado de oxidación, hasta el nombre es especial. Un ejemplo conocido de hidruro especial con el 3A es el boro. El boro actúa con -3. El hidrógeno actúa con +1. Vamos a cruzar los estados de oxidaciones y queda BH3. Y como te decía, estos son especiales. Los nombres son especiales también. Como es el boro, a este se le llama borano. Terminación ANO porque pues es especial, así se llama, así quiere llamarse. Otro. Del 4A, por ejemplo, el carbono. Como es del 4A, ahora actúa con -4. Se encuentra con el hidrógeno que va a ser uno más. Ah, perdón, acá era uno más. Uno más. Se cruzan y se forma el CH4. Nombre de él, pues nada tiene que ver el nombre con carbono. Se llama metano. Es especial. Así se llama especial. Nada tiene que ver con el carbono, peor este. Y un ejemplo del 5A, ya para terminar esta parte y irnos a nuestro receso. El nitrógeno. El nitrógeno ahora actúa con el 5A -3. Con el hidrógeno +1. Se cruzan y se forma el NH3. ¿Alguna vez jugando en recreo en Belén no has sentido que tu compañero huele mal? Principalmente cuando alza su brazo. Ah, pues ese olor fétido que desprende al sudar puede ser en algunos casos, es producido por el amoníaco. Y este es el amoníaco, el que generalmente da ese mal olor en la sudoración, ya, el amoníaco. Entonces son especiales, son nombres especiales, son fórmulas especiales y todo es especial de ellos. Donde más nos vamos a detener en el estudio de ellos es en estos de aquí, los del 6 y los del 7A. Pero estos ya los veremos, estos se llaman, por cierto, se llaman hidrácidos. Y ya lo veremos en el siguiente bloque de aquí, 12 y 20, que vamos a regresar y vamos a ver cómo se formulan y cuáles son sus nombres, ¿no? Ahí nos vamos a quedar y regreso para hacer el repaso y los problemas. Chau, chau.